pues no sé si alguien de aquí también esté pendiente de realizar exposiciones, pues también vamos a hacer esos pendientes. Voy a comenzar la clase yo primero. Al final de la clase se tomará asistencia o entre medio de la clase ya voy viendo. Otra cosa, por favor ayúdenme activando las cámaras, ¿sí? Persona que no tenga activado la cámara, haré de cuenta que no está en clase y le sacaré de la misma. No importa que estén en pijama, en la cama, pero yo necesito que por favor me ayuden activando su cámara. Jessica Figueroa, Almeida, por favor, las cámaras. Dicen, yo estoy con dos dispositivos, perdón. Ah, ya. Dicen, buenos días, estoy con mi bebé que está llorando y me tuve que salir a la tienda, ya me conecto, ya prendo la cámara, dice, ya. Ya. Mil disculpas. A ver, comenzamos entonces, ¿listo? Vamos a ver acerca, no sé si ustedes me avisan si pueden observar las diapositivas que les acabo de presentar. Sí, licenciado. Ya, listo, vamos. Les voy a hablar acerca de la bioseguridad para todos hablar un mismo idioma. La bioseguridad con respecto a la parte de salud. Primeramente vamos a ver la definición de bioseguridad. Nos dice que es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y la seguridad tanto del personal de salud como del paciente y de la comunidad frente a los riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. La bioseguridad no solo tiene que ver con el personal de salud que debe protegerse de agentes físicos, químicos, biológicos, sino también como obligación, la obligación de nosotros como personal de salud y ustedes como futuros profesionales es proteger al paciente de cualquier situación que pueda existir. Por ejemplo, en esta situación que estamos en estos momentos, en la actualidad, con respecto al COVID, ¿qué dice el personal de salud o qué hace el Ministerio de Salud Pública? Por favor, hacer campañas, por favor, señores, utilicen la mascarilla, 2 metros de distancia, no hacer aglomeraciones, ¿no es cierto? Un aforo determinado de personas. Si necesitas realmente salir, hágalo para cosas necesarias, no para cosas innecesarias. Tenemos los principios básicos de la bioseguridad. Los principios básicos de la bioseguridad son 3: la universalidad, el uso de barreras y la medida de eliminación del material contaminado. Con respecto a la universalidad, nos habla que toda persona debe de tomar las precauciones para prevenir lo que es la piel de las membranas mucosas que puedan dar origen a accidentes estando no previsto el contacto con la sangre o cualquier fluido corporal. ¿Qué nos quiere decir? Que nuestra obligación es cuidar, ¿sí? Tomar las debidas precauciones para prevenir el contacto de algún microorganismo, de alguna infección o de alguna patología. El uso de barreras es evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos, como por ejemplo el uso de guantes, de mascarilla, de gafas protectoras, de bata, de gorro, de botas quirúrgicas y también el medio de eliminación del material contaminado, que nos habla que es un conjunto de procedimientos que se utilizan para eliminar los materiales sin riesgo. Nosotros tenemos que saber cómo eliminar cada material o cualquier desecho que sea en cualquier situación con respecto a salud, en qué color de tacho tenemos que eliminar de acuerdo al desecho, ¿sí? Para no producir algún riesgo. Ahora vamos a ver la colocación de barreras protectoras, que era uno de los principios básicos de bioseguridad. Un medio eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto con fluidos o materiales potencialmente infectados es colocar una barrera física, mecánica o química entre persona y objetos. ¿Para qué? Para evitar el contagio del mismo.
¿Cuáles son las precauciones universales? El lavado de manos cada vez que vayamos a realizar un procedimiento con el paciente o cuando esté indicado, el uso de guantes, de mascarillas, de batas de protección, de anteojos de protección, según los requerimientos de cada procedimiento y el uso de soluciones antisépticas. Las normas de bioseguridad que tenemos que tener. Siempre debemos de nosotros mantener el lugar de trabajo limpio en óptimas condiciones de higiene y aseo. Si nosotros realizamos un procedimiento con el paciente, tenemos que limpiar, ¿sí? El área donde hicimos ese procedimiento, descontaminar, desinfectar para que otro paciente pueda acceder a esa misma área y no evitar el traspaso de alguna enfermedad. No es permitido igualmente fumar en el sitio de trabajo, no guardar alimentos en las neveras que son exclusivamente para el uso de medicamentos o de vacunas, ¿sí? Mantener o manejar a todo paciente como potencialmente infectado, sea que tenga alguna enfermedad o sea que no tenga. A lo menos ahora con esta situación del COVID, ustedes saben que algunas personas son asintomáticas y ni siquiera sabemos si presentan la enfermedad. Todo paciente para nosotros como personal de salud debe ser considerado como infectado o contaminante, ¿sí? Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e igual si se tiene contacto con algún material patógeno. Utilizar un par de guantes, ¿sí? Por cada paciente. Nosotros tenemos que utilizar guantes de manejo, guantes quirúrgicos por cada paciente. No se puede reutilizar, relavar, siempre es un par de guantes por paciente. Emplear lo que es las mascarillas, protectores oculares durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas de sangre o otros líquidos corporales. Por ejemplo, en el área quirúrgica, en el quirófano, como ustedes saben, es un procedimiento de cirugía donde se abren ciertas cavidades, pues obviamente necesitamos la protección ocular, mascarilla, gorra, bata, guantes, para evitar la salpicadura y que nosotros podamos contraer alguna enfermedad que el paciente pueda tener, incluso nos puede saber. Por ejemplo, un paciente que tenga VIH, hay pacientes que saben o son sinceros y dicen, ¿sabe qué? Yo tengo VIH, soy portador, entonces ustedes con más cuidado, pero ustedes no saben con qué pacientes se vayan a manejar, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que, como siguiente punto, mantener los elementos de protección personal en óptimas condiciones y en un lugar seguro y de fácil acceso. El equipo personal, por ejemplo, las gafas, la mascarilla, la bata, el gorro, eso nosotros tenemos que dejar en el área hospitalaria. El uniforme, ustedes tienen que dejarlo en el lugar de trabajo. Ustedes no pueden andar a traer el uniforme o andar puesto, como a veces he visto por ahí. Solo el uniforme que sea con comunidad se puede andar a traer, como el que ustedes utilizan para prácticas, pero hay otro uniforme que es el uniforme blanco que ustedes utilizan exclusivamente en el hospital. Tienen que ustedes ir y cambiarse, ir de civiles y cambiarse allá el uniforme. Ustedes no pueden andar con el uniforme porque ustedes saben que tanto los microorganismos de afuera como los microorganismos del hospital en su casa pueden llevar una enfermedad que no hay y ustedes de su casa llevaron una enfermedad al hospital, ¿sí? Tenemos las precauciones universales que nos habla de las formas o medidas que debemos de tener para realizar cada procedimiento. Por ejemplo, el lavado de manos, el cual debe aplicarse utilizando jabón antiséptico antes y después de cada contacto. El uso de elementos de protección personal en los casos que pueda proveerse la producción de salpicaduras, de sangre u otros fluidos que puedan afectar a la piel o mucosas. Tenemos que extremar las precauciones para evitar las lesiones, pinchazos o cortes. Luego del uso de los instrumentos cortopunzantes, las jeringas y agujas deben de ser descartados en un material que sea resistente o considerado como guardianes, ¿sí? Si no existen los guardianes, colocar en un recipiente duro, como por ejemplo un envase de agua, ¿no es cierto? O los envases que ya sobran del alcohol, tenemos que ahí colocar los cortopunzantes y descontaminar con una solución de hipoclorito al 1%. Evitar lo que es al máximo la respiración de boca a boca. En estos momentos, lastimosamente, prohibido hacer ese tipo de cosas. Evitar la realización de procedimientos a pacientes con heridas o lesiones expuestas. Los trabajadores de salud que presenten algún tipo de laceración o corte, por muy más pequeño que sea, debe de cubrirla con un esparadrapo o un curita para evitar
la contaminación del mismo. Por ejemplo, un paciente, si ustedes realizan una curación y el paciente elimina sangre o pus y se les adentra en la parte donde estuvieron el corte, pueden ustedes contraer alguna enfermedad que el paciente tenga. Así que tener mucho cuidado. Por muy más pequeña que sea la herida, hay que cubrirla. Precauciones en caso de embarazo. El embarazo no aumenta el riesgo de contagio. Sin embargo, se deben de extremar algunas precauciones, ya que ustedes saben que toda mujer embarazada pasa a formar parte del primer grupo de riesgo o de pacientes que son o presentan mayor cuidado, ¿sí? Tenemos las barreras protectoras. Las barreras protectoras son guantes, que existen guantes estériles y guantes de manejo. Guantes estériles que se utilizan para el quirófano, el área quirúrgica. Igual eso ya les iré enseñando con la práctica. Ojalá ya volvamos a la parte presencial para indicarles cómo se colocan los guantes quirúrgicos sin topar ni contaminar la zona estéril. Tenemos las mascarillas, diferentes tipos de mascarillas quirúrgicas, mascarillas KN95, las mascarillas N95, de algunos tipos de mascarillas, la batomandil, el gorro y los lentes. Y también aquí no está lo que son las botas, que también se utilizan en el área de quirófano. Las mascarillas y respiradores que nos ayudan a evitar la diseminación de gotas respiratorias por parte de las personas que las utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas y las mascarillas se deben usar una sola vez y luego desechar a la basura. ¿A qué me voy con este punto? Que ustedes, si utilizan las mascarillas para salir a la calle, las quirúrgicas tienen que utilizarla una diaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede reutilizar, ya que pierde su efecto, se desgasta, ya no tiene la misma efectividad que una mascarilla nueva, así que todo el día utilizo la mascarilla, descarto. Existen algunos tipos de mascarillas, la quirúrgica, la N95 que salió, que es nueva, y la N95. La N95 es la que más nos ayuda a cubrir a nosotros de prevenir cualquier enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque es más segura, tiene los filtros más desarrollados y más que nada, este tipo de mascarillas ustedes saben que no se encuentran lastimosamente a la venta muy seguido, sino que esta más es recomendable para personas o personal de salud que estén en contacto directo con alguna persona que presente una enfermedad, como por ejemplo el COVID. Sí, entonces nosotros lo más recomendable es utilizar las mascarillas quirúrgicas, no las mascarillas de tela, no las mascarillas de dibujitos, sino las mascarillas quirúrgicas. Y si utilizan las KN95, tienen que utilizar la quirúrgica y la KN95. No pueden utilizar solo la KN95 porque incluso la quirúrgica es mucho más segura que la otra. Tenemos algunas mascarillas con presencia de respiradores, como pueden ver aquí en la imagen, que nos dice que los respiradores son máscaras especiales que se ajustan sobre la cara, evitando las fugas en torno a los bordes. La mayor parte de aire se inhala a través del material de filtro. Este cosito de aquí redondo nos ayuda, o es un filtro para que nos ayude a la respiración. La eficiencia de este filtro es del 95% para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas y el uso de manejo de pacientes con tuberculosis pulmonar. Aquí viene a formar parte la N95. Ahora vamos a la parte de los desechos hospitalarios. Son desechos generados en los procesos y en las actividades de atención e investigación médica, hospitales, clínicas, puestos de salud, laboratorios y otros. Con respecto a los desechos hospitalarios, ustedes tienen que conocer que todos los desechos se manejan o se eliminan de la misma forma, tanto en hospitales, en clínicas, en laboratorios, en centros de salud, ¿sí? No es que porque el centro de salud se maneja de una forma, hospital de otra forma. Todos manejamos a nivel nacional la misma forma de eliminación de desechos, ¿sí? Tenemos la clasificación, que es la clasificación A, B y C. La A, que es la considerada la más contaminante, que es que nosotros eliminamos los residuos contaminados, que viene a ser por parte de atención del paciente, como por ejemplo secreciones, líquidos, las gasas, las torundas que se utilizó en curaciones, los fluidos, los vómitos del paciente, la salivación, material biológico como cultivos, medios de cultivo provenientes del laboratorio clínico. Igualmente, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos y punzocortantes. Con respecto a los punzocortantes,
Nosotros eliminamos, si ven aquí en la imagen, este es el guardián o conocido como para eliminar los cortopunzantes, solo eliminamos la parte de la aguja, de la jeringa, toda la jeringa, la aguja, eliminamos en este, ¿sí? En este recipiente. Y con respecto al embolo, nosotros eliminamos en el residuo contaminado o tacho rojo. Ahora el residuo especial que forma parte de la clase B, que es el residuo químico peligroso, donde se eliminan los recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos tóxicos, inflamables o explosivos. Aquí viene incluido también ¿cómo es? Los recipientes de las vacunas, sí, algunas vacunas vienen en frasquitos, esos eliminamos aquí, o alguna medicación igualmente en frasquitos, eliminamos ahí, residuos farmacéuticos como medicamentos vencidos, no utilizados, y residuos radioactivos. En la clase C, que es el residuo común, que viene a ser la eliminación de papel, de cartón, plásticos, resto de preparación de alimentos. Aquí tenemos la disposición de los desechos: contaminado, bolsa rojo, tacho rojo; común, bolsa negro, tacho negro; y especial, bolsa verde. De esta forma vamos a encontrar en el área hospitalaria los tachos de eliminación de los desechos: negro, rojo y verde. Ahora el guardián. ¿Qué es el guardián? Es el recolector de agujas, ¿sí? Como pueden ver, aquí se recolectan las agujas, los bisturís, ¿no es cierto? O las gilets que se haya realizado algún procedimiento con el paciente, incluido aquí las barberas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Aquí en este huequito que ven aquí, se introduce la jeringa y se gira y cae por sí solo la aguja. Y lo demás, así tenga fluidos, va en desechos contaminados, que viene a ser el tacho de color rojo. Eso, chicos, no fue nada del otro mundo, súper sencillo, súper claro, no quiero que se me vayan más allá. Agentes físicos, químicos, no sé qué, me hablaban unas cosas. Lo único que quiero que sepan es las barreras de protección, cómo eliminar los desechos, cuáles son las medidas como personal de salud que debemos de tomar, cuáles son los 3 principios principales de la bioseguridad: universalidad, uso de barreras y medidas de eliminación de los desechos, que eso ustedes tienen que saber, cuáles son las barreras protectoras que existen, qué utilizar, qué barrera protectora utilizar de acuerdo a cada procedimiento. Por ejemplo, en una curación de heridas, los guantes, la mascarilla, la gorra, ¿no es cierto? Igualmente la presencia de gafas protectoras, porque incluso puede salpicar ese tipo de fluidos y podemos contaminarnos. Ustedes saben que una gota de eso que nos caiga al ojo y ya estamos contaminados, ¿sí? Con respecto a la eliminación de desechos, rojo, verde, negro, ¿cómo eliminar? Les pongo un ejemplo. Digamos que yo tengo un pañal de un bebé. ¿En qué tacho eliminaría yo? Infeccioso. Rojo, ¿no es cierto? En el tacho rojo, porque es fluido, es la deposición, la orina del bebé, entonces eso es fluido y se elimina en el tacho rojo. Si yo tengo una cáscara de plátano, ¿dónde elimino? ¿Rojo, verde o negro? Negro. Exacto, negro. ¿Por qué? Porque es un residuo de un alimento, no tienen mayor riesgo, papel, cartón, negro. Rojo, todo lo de fluidos. Y verde, todo lo que tenga productos químicos, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a la bioseguridad. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es oxigenoterapia, ¿sí? La oxigenoterapia, sí, es un anexo a lo de signos vitales. Ustedes ya vieron los signos vitales, cuáles son las alteraciones: hipertensión, hipotensión, taquicardia, taquipnea, ¿cómo es? Taquicardia, bradicardia. Entonces, de todo eso, ustedes necesitan lo que es conocer acerca de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno a concentraciones mayores que las del ambiente, con la finalidad de tratar a prevenir los síntomas de hipoxia. ¿Qué nos quiere decir? Que es como una ayuda para el paciente para poder respirar. El paciente le falta la respiración, necesita la colocación de oxígeno, ¿sí?
Indicaciones siempre que exista una deficiencia en el aporte del oxígeno a los tejidos, es decir, por una hipoxia celular, y la hipoxia celular puede deberse aquí a la disminución de la cantidad de oxígeno del aire inspirado, como por ejemplo los pacientes que escalan o que realizan andinismo, la obstrucción de las vías aéreas, disminución de la ventilación alveolar y la hipovolemia. Tenemos que la toxicidad de lo que corresponde a la oxigenoterapia, se observa que unas personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno, mayor del 60% por más de 24 horas, puede producir esto. Y contraindicaciones, pues no existen, no quiere decir que el oxígeno alguien pueda ser alérgico a esto, porque ustedes saben que es un mecanismo, un medio para nosotros poder vivir. ¿Cuáles son las condiciones para la administración de oxígeno? El oxígeno debe de ser dosificado, controlado, humidificado y continuo. Dosificado, tenemos que tener una dosis para administrar la cantidad exacta de oxígeno para medir los gases arteriales. Digamos, el paciente llega con una saturación de 85% y el médico dice administrar oxígeno a 5 litros. Esa es la dosis. Los 5 litros vendría a ser la dosis que tenemos que administrar al paciente de oxígeno. Controlado, que es necesario vigilar si los litros por minuto se corresponden con la FiO2. Y humidificado, que viene a ser el agua destilada o estéril que nosotros debemos de utilizar para realizar lo que es la oxigenoterapia. Nosotros no podemos utilizar agua de la llave ni agua común, sino agua estéril o estilada para la administración del oxígeno, ¿sí? Porque ustedes saben que el oxígeno ingresa internamente al paciente y tiene que ser un mecanismo estéril. Y el continuo, que la administración de oxígeno no se debe interrumpir hasta corregir la alteración que presente el paciente, ¿sí? El médico, mientras no nos diga que retiremos el oxígeno, nosotros no podemos retirar. Si ya vemos, igual nosotros también tenemos que tener nuestra decisión como personal de enfermería, si ya vemos que el paciente está saturando bien, se le deja está a 5 litros, se le va bajando, ya satura mejor, se le baja, se le pone 0,5 hasta que el paciente deje de utilizar oxígeno. Hay algunos casos donde el paciente se vuelve oxígeno dependiente. Esto más se produce en los adultos mayores. Entonces, ellos sí ya necesitan el oxígeno de por vida, ¿sí? La evaluación de la necesidad de oxígeno. Primeramente tenemos la alteración del patrón respiratorio. Por ejemplo, ¿cómo valoramos que un paciente necesita oxígeno? Cuando aumenta la frecuencia respiratoria, cuando existe una retracción intercostal, cuando respira demasiado rápido, el aleteo nasal o la disnea, ¿sí? Que es la dificultad para respirar. Los cambios conductuales y el estado mental alterado son la cianosis periférica, la baja saturación de oxígeno y los gases arteriales alterados. ¿Cuál es el equipo que necesitamos para realizar oxigenoterapia? Verán, con respecto al equipo, el único que tiene la disposición de preparar este equipo somos los enfermeros. Así que si el médico dice necesito colocar oxígeno al paciente, ustedes ya tienen que saber qué deben utilizar para colocar el oxígeno al paciente. Viene primeramente la fuente de suministro de oxígeno, que ya vamos a ver cuáles son las dos fuentes que existen. Manómetro o presión, el flujómetro, el humidificador y el sistema de administración de oxígeno. Con respecto a la fuente de administración de oxígeno tenemos... Licenciado. Sí, dime. Disculpe la interrupción. ¿No será posible que le dé el ingreso a dos compañeras? No está nadie. Sí, porque falta Catherine y otra compañera que no sé si será posible, pues. Solo por esta vez voy a dejar entrar tarde. Para la próxima, ni me hagan esas preguntas. ¿Ya? Ok, disculpe, muchas gracias. A las 10:30, Licen. ¿Mandé? Pero la entrada es a las 10:30. Pero yo le dije al compañero que... Sí, le pero jodí. yo pregunté en el grupo a ver si estaban de acuerdo a empezar antes y algunos dijeron que sí, entonces yo por eso envié el link, porque si no, no hubiera enviado el link. Yo pregunté en el grupo, la clase empieza a las 10:30, pero podemos empezar ahora, entonces, eso pasó. Sí, por eso les pregunté si podíamos empezar antes o si no empezábamos 10:30. Yo no tenía ningún problema con eso. ¿Se van a integrar las compañeras o no? Porque no puedo tampoco esperarles hasta que ellas quieran conectarse.
Ya, listo. A ver, continuamos. Con respecto a la fuente de administración de oxígeno, tenemos administración central, que es la que corresponde al sistema de tuberías que distribuyen el oxígeno hasta las distintas dependencias hospitalarias. Este tipo de fuente la encontramos en las casas de salud donde el paciente está ingresado, ya se encuentra lo que es en la habitación directamente, que es unas tuberías donde ya está el oxígeno por si el paciente lo necesitara. Y los balones de oxígeno, que son los cilindros metálicos donde se almacena el oxígeno, que ustedes igualmente ya deben de conocer. La mayoría de pacientes que en esta situación que estamos pasando tienen los que son los tanques de oxígeno, que pueden ser portátiles para la administración del mismo. Ahora vamos a la parte del manómetro de presión, que mide la presión a la que se administra el oxígeno desde la fuente de oxígeno. Este es el manómetro. Aquí tenemos una pluma que nos va a indicar la presión a la cual tenemos que administrar el oxígeno, que este va conectado al tanque de oxígeno, al suministro. Esto más se utiliza cuando nosotros realizamos la administración de oxígeno por tanque de oxígeno y no cuando nosotros realizamos por vía central, que viene a ser el que está ya incorporado en el área hospitalaria, ¿sí? Ahora vamos a la parte del flujómetro, que es un dispositivo que mide la dosis en litros por minuto de oxígeno necesarios a administrar. El máximo habitual es de 15 litros. Este es el manómetro. Aquí vamos a encontrar una como regla en la cual va a estar 5, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta 15. Este tiene hasta 15 litros. Dentro de este vamos a encontrar una como pelotita que es de mercurio, que se nos va a indicar, o vamos nosotros al momento de abrir la perilla, al administrar el oxígeno, a subir las cantidades a las cuales tenemos que administrar, ¿sí? Por ejemplo, si el médico nos dice administrar 5 litros de oxígeno, abrimos la perilla y vemos que esa pelotita suba hasta el 5, y ahí quiere decir que el paciente está recibiendo 5 litros de oxígeno. Ahora vamos con la parte del humidificador. El humidificador es un recipiente unido al flujómetro que permite humidificar el oxígeno administrado al pasar el gas a través del agua. Se llena hasta el nivel indicado, que son las 3/4 partes con el agua biodestilado estéril, como ya dijimos, ¿sí? Su objetivo es humedecer el gas antes que llegue al paciente para evitar que se reseque la mucosa e irritar la vía aérea. Entonces, tenemos el flujómetro, ¿sí? A ver, tenemos el flujómetro, el manómetro y el humidificador. ¿Cómo nosotros conectamos este equipo? Ustedes ven, cuando se utiliza el manómetro, tenemos que colocar en la parte de aquí el flujómetro y aquí abajo vamos a colocar el humidificador, siempre ya colocada las 3/4 partes de agua estéril o destilada, ¿sí? Tenemos los sistemas de administración de oxígeno. El oxígeno puede ser administrado en dos sistemas, que es el sistema de bajo flujo y de alto flujo. De bajo flujo, pacientes que necesitan solo, como decir, una ayuda para poder respirar o poder llevar toda la cantidad necesaria de oxígeno. Y de alto flujo, incluso aquí ya vienen los pacientes que necesitan intubación o lo que es ventilación mecánica. Tenemos el sistema de bajo flujo. Es aquel método que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado debe de ser tomado del medio ambiente. Este método se utiliza cuando el paciente presenta alrededor de 25 respiraciones por minuto y cuando el patrón respiratorio es estable. El sistema, en cambio, de alto flujo es aquel por el cual el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad de gas inspirado. Cuando los pacientes ya no pueden respirar por sí solos, ni siquiera un poco, sino ya necesitan lo que es la respiración o la ventilación ya mecánica o la ayuda completa de la administración del oxígeno. ¿Cuáles son los sistemas de bajo flujo? ¿Qué implementos utilizamos para bajo flujo? Primeramente, la naricera, mascarilla de oxígeno simple, mascarilla de reinhalación parcial y de no reinhalación. La bigotera, que es la más común que nosotros utilizamos, o naricera que decía, es el dispositivo que se coloca en las fosas nasales para la administración de oxígeno a bajas concentraciones en pacientes de poca gravedad.
Por ejemplo, un paciente que presenta cólera, ira, empieza a respirar profundamente, le falta la respiración o un susto, se coloca la bigotera, es solo para estabilizar al paciente y no pasa nada, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Es que es seguro, sencillo, cómodo y permite comer y hablar. O pacientes que tengan una saturación de 89, 85, puede ser utilizado la bigotera, ¿sí? Desventajas, falta de control de la FiO2, ¿sí? La FiO2, ¿qué es la FiO2? Es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado. Y una desventaja también es que reseca las mucosas y se desaloja fácilmente. La bigotera tiene dos orificios en lo cual tenemos que introducir en la nariz, damos la vuelta por aquí, la parte de la manguera de la bigotera, y acá nosotros ajustamos la bigotera al paciente. Incluso para fijar un poco más, vamos a colocar dos esparadrapos en la bigotera que cruza por aquí para evitar que se le salga al paciente fácilmente. ¿Cuáles son los cuidados? Chequear el oxígeno indicado, no administrar más de 5 litros de oxígeno y realizar el aseo de la cavidad nasal. También lubricar las fosas nasales, evitar úlceras retroauriculares y vigilar el nivel de agua del humidificador. Y siempre, lo que me olvidé de decirles antes de comenzar esto, debemos de colocar al paciente en posición Fowler o semi-Fowler, porque ustedes saben que incluso si le acostamos totalmente, la paciente puede ahogarse al momento de administrar el oxígeno. Tenemos la siguiente, que es la mascarilla simple, que es un dispositivo de plástico con orificios laterales que permite la entrada del aire ambiental. Aquí tenemos la mascarilla y aquí en los lados existen unos orificios que nos va a ayudar a que el paciente reciba lo que es la oxigenoterapia y también puede introducir el aire que nosotros comúnmente, sin necesidad de oxígeno, recibimos para poder respirar, ¿sí? Las ventajas es que es método cómodo, no produce sequedad de mucosas, y las desventajas es que no tiene indicador de flujo, produce calor, incomodidad para comer y hablar, y existe flujos menores de 5 litros. Lo que me olvidé igual de comunicarles con respecto a la bigotera es que nosotros podemos administrar solo hasta 5 litros por bigotera el oxígeno. Si el paciente requiere más litros, ya de una utilizamos la mascarilla, ¿sí? Por ejemplo, el médico dice, necesito que le pongas oxígeno a 10 litros. Entonces, si yo ya sé que con la bigotera no va a hacer ninguna reacción o no va a ayudar al paciente, voy a utilizar directamente la mascarilla, ¿sí? La mascarilla utilizo y subo a los 10 litros. Tenemos los cuidados: chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar el agua del humidificador, realizar el aseo nasal y bucal y ajustar el adaptador nasal para evitar fugas de aire. Ahora tenemos otro dispositivo que es la mascarilla de reinhalación o recirculación parcial de oxígeno con reservorio. Esta parte de aquí, como bolsita, se considera como reservorio donde se va a guardar la cantidad necesaria que el paciente necesita respirar. Es una mascarilla simple con una bolsa o reservorio en su extremo inferior, ¿sí? Como pueden ver, el flujo de oxígeno debe de ser suficiente para mantener la bolsa inflada y a un flujo de 6 a 10 litros por minuto. Y la mascarilla de reinhalación, que son similares a las de reinhalación parcial, pero tienen una válvula en la parte de aquí, ¿sí? Unidireccional que une la bolsa con el respirador. ¿Y qué va a ayudar a esto? A que el paciente, cuando exhale, no se regrese esa exhalación a la bolsa, sino que salga por la válvula y que lo que esté concentrado en la bolsa sea exclusivamente el oxígeno. Los cuidados que debemos de tener es no utilizar por más de 24 horas y se utiliza sin humidificador, y ajustar adaptador nasal para evitar las fugas de aire, y como todos, para administrarle el oxígeno, colocar al paciente en posición Fowler. Tenemos los sistemas de alto flujo que nos habla de la mascarilla de Venturi y el tubo en T. La mascarilla de Venturi es un sistema en el cual pasa el oxígeno a través de un conducto estrecho, tras el que exista parte de aquí, es la parte principal, ¿sí? Tras el que existe unas aberturas laterales por las que el aire, como pueden ver, estos orificios de aquí son las aberturas, entra desde el ambiente en la cantidad necesaria para obtener la dilución deseada.
Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre el 24 y 50% adecuando el flujo de oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas? Proporcionar la FiO2 constante y fija, posee indicadores para variar la FiO2 y no reseca las mucosas. Y las desventajas es que produce calor, irritación, es incómodo para hablar y comer. Los cuidados, siempre debemos de estar chequeando la cantidad de oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, vigilar el nivel de agua del humidificador y colocar al paciente en posición Fowler. Ahora, el tubo en T, que nos ayuda a proporcionar un alto grado de humedad, se realiza o se utiliza en tubos endotraqueales o en traqueotomía, que es una parte de aquí que se abre al paciente para que pueda respirar, ¿sí? Es traqueotomía, que se hace un orificio, ¿sí? Para que el paciente pueda respirar, funciona como un sistema de recirculación parcial, por lo tanto debe de mantenerse colocada y de lo contrario se disminuye en forma significativa. Tenemos otras formas de administrar oxígeno por medio de resucitador manual o ambú. No sé si ustedes han visto cuando se está dando reanimación al paciente, es una bolsa, ¿sí? Que se va presionando, se va dando aire manualmente al paciente. Los ventiladores mecánicos, que aquí ya forma parte, es una máquina donde ya se entuba al paciente directamente para que el paciente reciba lo que es el oxígeno por completo. Ya no puede respirar por sí solo, se le entuba al paciente y el ventilador mecánico va dando la cantidad necesaria de oxígeno que el paciente requiera. Aquí es cuando el paciente ya requiere más de 15 litros de oxígeno, ¿sí? Que esto ustedes han visto en la actualidad por la situación que estamos pasando, paciente que ya entra a terapia intensiva y es entubado, posiblemente incluso ya no pueda salir de esa área, ¿sí? Los procedimientos de administración de oxígeno: comprobar el funcionamiento del sistema y llenar el humidificador, preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente, colocar al paciente en posición Fowler, y la mascarilla se debe de colocar sobre la boca y la nariz si se introducen los orificios nasales. Como cuidados, colocar gasas sobre las orejas del paciente para evitar laceraciones, seleccionar el flujo apropiado en litros por minuto, ¿sí? Solo la cantidad necesaria que nos indique el médico o la indicación que tengamos. Registrar el procedimiento en la hoja de enfermería, observar el funcionamiento del sistema y tolerancia al paciente, acomodarse al paciente y lavarse las manos antes y después de realizar este procedimiento. Vigilar al paciente durante las primeras horas, observando si presentara cefalea, somnolencia, cianosis, disminución de la frecuencia cardíaca o disminución de la saturación de oxígeno. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que debemos de tener? El aseo de la cavidad nasal y bucal, cuidados de la piel con respecto al humidificador, que decíamos que era ese recipiente, llenar solo las 3/4 partes con agua biodestilada o agua estéril. No llenar el humidificador cuando esté bajo del nivel de, no rellenar el humidificador cuando esté bajo del nivel de agua, sino lo que tenemos que hacer es cambiar esa agua y volver a llenar el humidificador. El cambio del agua del humidificador tiene que ser diario, ¿sí? Y rotular. Ustedes, al momento en el que llegan al turno, revisan el humidificador si el paciente está con oxígeno, cuando el compañero cambió esa agua estéril. Entonces, si el compañero puso hoy, mañana tiene que cambiarse, ¿sí? Siempre el paciente debe permanecer en forma vertical, en posición semi-Fowler, ¿sí? Ahora vamos con las nebulizaciones. Con respecto a las nebulizaciones, es un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de un fármaco mediante la vaporización a través de la vía respiratoria. La sustancia a administrar se combina con el suero fisiológico para luego con el oxígeno crear un vapor o considerado como aerosol, que es inhalado y depositado en el aparato respiratorio. Las nebulizaciones más se utilizan en los pacientes pediátricos y pacientes adultos mayores cuando presentan alguna enfermedad respiratoria para eliminar lo que es las secreciones que se adhieren a los pulmones, ¿sí? Y que pueda respirar normalmente. Tenemos los objetivos, que es broncodilatar las vías aéreas, humidificarlas, igualmente eliminación de las vías aéreas que están adheridas y facilitar la eliminación de las secreciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Administrar los fármacos correspondientes que están, siempre los fármacos de las nebulizaciones vienen en forma líquida, no en polvo, no en pastillas, no en nada, sino en forma líquida. Y la necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vía broncopulmonar.
¿Cuáles son las consideraciones a utilizar? Monitorizar antes y durante la terapia, estar atento a la aparición de signos adversos como presencias de taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores y convulsiones. El nebulizador debe de funcionar por principio Venturi. ¿Cómo se utiliza el nebulizador? Ya les voy a decir. La preparación y administración de la nebulización se hace respetando los 5 correctos. ¿Cuáles son estos? Paciente correcto, hora correcta, dosis correcta, vía correcta y medicamento correcto, ¿sí? Las nebulizaciones se deben de realizar antes de la aspiración de secreciones y antes de ingerir alimentos, porque si a lo menos en los bebés que toman la leche materna, por lo menos después de que tomó la leche, hacerle esperar un cuarto de hora o 20 minutos para realizar la nebulización, porque puede producir reflujo o vómito. Aquí tenemos el set de nebulización, tenemos el flujómetro conectado directamente a la fuente de oxígeno, que les dije que este era el que viene por dentro las mangueras, ya conectado todo, aquí viene la fuente de oxígeno, la perilla para abrir, nosotros para realizar la nebulización tenemos que abrir hasta 6, máximo 7 litros para que se produzca lo que es la presencia de la nebulización, o lo que decíamos aquí, el aerosol, ¿sí? Ese vapor que es considerado como aerosol. Aquí tenemos el flujómetro. En la parte de aquí abajo vamos a colocar lo que es que es considerado como el pico, ¿sí? De nebulización. Colocamos el flujómetro a la fuente de oxígeno y el pico. Ajustamos el pico y en el pico viene la cánula, ¿sí? La cánula. Luego viene en la parte de aquí, que es el reservorio, donde va a venir la medicación, más el diluyente. Por ejemplo, el médico dice colocar 2 cc de bentonil, más 3 cc de solución salina, en total 5. Esos 5 cc vienen en el reservorio para que por medio de eso se produzca el aerosol y salga por la mascarilla en modo de vapor, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la nebulización? Se puede usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento y todos pueden ser utilizados o administrados al mismo tiempo. Por ejemplo, 2 cc de solución salina más 1 cc de dexametasona más 3 cc 3 cc de solución salina, 1 de dexametasona y 0.5 de bentonil, por ejemplo. Entonces, se pueden mezclar estos medicamentos para realizar la nebulización. Incluso se pueden hacer nebulizaciones cada 20 minutos, cada media hora, de acuerdo a la indicación médica. Las indicaciones principales de esto es que nos ayuda al asma, ¿sí? A la broncolitis, laringitis o cuadros respiratorios con grandes cantidades de secreciones y las enfermedades pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son los equipos o materiales a utilizar? La jeringuilla de 10 cc o de 5 para cargar el medicamento, el suero fisiológico o solución salina y el fármaco indicado. Como les dije, el fármaco de la nebulización siempre viene en líquido. Y el respirador, bueno, que viene aquí, hace la mascarilla, que tiene el reservorio y la cánula, ¿sí? Los medicamentos que se administran con la nebulización son los antibióticos, broncodilatadores, corticoides y mucolíticos. ¿Cuáles son la técnica para realizar la nebulización? El lavado respectivo de manos, reunir el material. Ustedes ya tienen que tener la jeringa, el medicamento, la solución o el suero fisiológico, la mascarilla, el pico, el flujómetro y el paciente, ¿sí? Entonces, reunir el material, el nebulizador, mascarilla, la conexión, el medicamento. Informar el procedimiento a realizar al paciente o a los padres y siempre colocar al paciente en posición Fowler o que esté sentadito, ¿sí? Conectar el alargador a la toma de oxígeno, realizar el procedimiento de 10 a 15 minutos y retirar el equipo, secar y guardar. El equipo de nebulización es exclusivamente para un paciente, no con el hecho de que dice secar y lavar, vamos, lavar o secar y guardar, vamos a utilizar para otros pacientes. El nebulizador es de un paciente, se seca, se lava y el mismo paciente puede utilizar, no otros pacientes. Lavarse las manos y registrar. ¿Cuáles son las ventajas? Que exista una técnica sencilla, administración de dosis altas de fármacos, administración combinada, lo que les dije, adaptable a la toma de oxígeno y favorece la humidificación de vías aéreas. Cuando el paciente se esté realizando la nebulización, lo recomendable es realizar la técnica de capotage. De esta forma, en la espaldita del bebé vamos a hacer esto.
¿sí? ¿Para qué? Para ayudar a que mediante la nebulización se realice la expectoración de la mucosidad y que se afloje, ¿sí? De las paredes de los pulmones. El tiempo mínimo de la nebulización es de 5 a 10 minutos hasta que desaparezca la neblina y la mascarilla y conexión utilizadas en la nebulización pueden guardarse para una próxima, como les dije, por paciente, ¿sí? ¿Tienen dudas, inquietudes con respecto a esto? Los 5 correctos está claro: paciente correcto, vía correcta, dosis correcta, hora correcta y medicamento correcto. Sí, eso tienen que saber incluso para la administración de otros fármacos, no solo de nebulizaciones. ¿Tienen alguna duda con respecto a oxigenoterapia, alto flujo, alto flujo, cuando ya el paciente necesita al 100% el oxígeno, bajo flujo, cuando el paciente requiere pocas cantidades de oxígeno, cuando utilizar mascarilla, bigotera, con reservorio, ¿sí? ¿Está claro? Sí, licenciado. Ya, verán, les voy a presentar un video, la primera parte del video, porque la próxima clase vamos a ver acerca de tendidos de cama, que ustedes también ya debieron haber visto, cuáles son los tipos de tendidos de cama, cuál es la desinfección que se realiza en el área hospitalaria de cuando el paciente se va con el alta, qué tenemos que desinfectar, ¿sí? Desde lo más limpio a lo más sucio, entonces eso ya igual vamos a hacer un recordatorio acerca de esto y pues esperando volver a clases para que nosotros podamos realizar lo que es la práctica de todo esto, más que nada la toma de signos vitales, cosas que realmente necesitamos hacer práctica. Entonces, déjenme ver un segundo el video que voy a presentarles. Ya, espérenme un momento.
Listo, chicos. Lo que necesitaba saber es cómo realizar el lavado de manos, colocación de guantes, que es los temas que tratamos el día de hoy. Para la próxima clase veremos cómo se hacen los tendidos de cama. Con respecto a la colocación de guantes de manejo, se coloca de una manera normal, pero con los guantes quirúrgicos pues hay que tener un poco más de cuidado para evitar la contaminación de los mismos. Y pues esto igual haremos una práctica cuando volvamos cómo colocar, porque sí es un poquito difícil colocarse los guantes quirúrgicos. Entonces, eso chicos, voy a tomar la lista, por favor. No sé si alguien no presentó, no todos tienen nota con respecto a la exposición. A ver, Almeida, Araceli. Álvarez, Dayana. Presente. Benavides, Diana. Presente. Chachalo, Henry. Chamorro, Nayeli. Presente. Coyaguazo, Natalie. Presente. Cueva, Natalie. No está, Lisen, ahorita. Figueroa, Jessica. Presente, Licen. Guevara, Jessica. Presente, Licen. Ibujés, Rosa, Juliana. Presente, Licen. Lomas, Juliana. Presente. Lomas. López, Pamela. Presente, Lisen. Deme un segundo. López, Pales, Melissa. Presente, Licen. Mayanquer, Diana. Presente, Licen. Mira, Diego. Presente, Licen. Morales, Dayana. Presente, Licen. Morán, Ruiz, Mónica. Presente, Licen. Mueces, Wendy. Presente, Licen. Y Valencia, Kevin. Presente, licenciado. Ya. Listo, chicos. ¿Tienen dudas, inquietudes con respecto a los temas expuestos? Todo está claro. Listo, chicos. Entonces, como no hay dudas, nos vemos el día lunes de la semana que viene. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Cualquier situación igual se les comunicará mediante el presidente. Y pues nada más. Que tengan un buen fin de semana y un excelente día. Cuídense mucho. Igual, licenciado.